Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy, miércoles 22 de abril de 2020. Les agradezco mucho estar con nosotros en una edición más de miércoles de ICREA. Hoy tenemos un tema muy especial, como haciendo alusión a nuestro querido Arturo Lafán. Hoy es un tema muy especial porque tocamos la relevancia del 5G. Esto es, cómo nos va a afectar en temas de telecomunicaciones y centros de datos para poder adoptar esta nueva red de comunicación en nuestro país y sobre todo cómo puede afectarle al mundo, a la región latinoamericana también. En este caso, pues ICREA se dio la tarea de contactar a tres grandes personalidades, a Netzer Díaz, que es viejo conocido ya de nosotros y amigo nuestro, es el director ejecutivo del CIAPEM, eh, organismo nacional que se dedica a brindar apoyo logístico y consultoría informática para los municipios de todo el país en México, en la República Mexicana. A Gonzalo Rojón, de la consultoría CIU, de Competitive Intelligence Unit, analista económico, especializado en tecnologías móviles. Y finalmente le doy, tenemos el honor y el privilegio de contar con la participación de la doctora María Catalina Obando. Ella es profesora académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente está enfocada mucho a los temas de espectro y telecomunicaciones, que justamente hoy vamos a tratar en relación a cómo funciona el espectro para el 5G. Sin más por el momento, pues le abro el micrófono a nuestros participantes y me gustaría que se presentaran. Si algo me faltó. Gonzalo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y espero que todos y todas sus familias estén a salvo en esta época tan crítica. Pues no, Hugo, básicamente eso es a lo que me dedico, ¿no? Soy economista de formación, pero pues he dedicado toda mi vida laboral específicamente a las tecnologías de información y comunicación. Trabajo en The Competitive Intelligence Unit, que es una consultoría especializada en TICs, y nos dedicamos a hacer números de mercado, ¿no? Es decir, cuánto mide el mercado de prepago, de pospago, de redes sociales, de plataformas over the top, y también a la regulación, ¿no? Es decir, empezamos a analizar qué es lo que están haciendo otros países. Con toda esta información de mercado que generamos, hacemos muchos modelos acerca de qué es lo que podría pasar si se aprueba una ley, si no se aprueban, ese tipo de cosas. Entonces, pues básicamente eso es a lo que me dedico y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir este foro con Catalina y con Netzer. Catalina, por favor. Gracias, Gonzalo. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También yo no quisiera agregar ninguna cosa más. Yo soy profesora de UPAEP, no sé si conocen la universidad que está en Puebla, aunque ahora por temas de esta situación que estamos viviendo, ahora estoy con mi familia en Tabasco, que soy de Villahermosa. Con mucho calor, le estaba diciendo a todos los panelistas, pero aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y espero también que sea un motivo pues de diálogo agradable para todos y aprender un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Netzer. Sí, muchas gracias. Y bueno, agradecer esta invitación y el poder colocar los temas de cómo los gobiernos subnacionales en México podemos apoyar a este despliegue del espectro 5G en beneficio de toda la población de nuestro país y bueno, por supuesto, el poder retroalimentar toda esta información que tienen mis compañeros panelistas en la parte técnica y también de análisis para poder llevar iniciativas de políticas públicas encaminadas a trabajar en conjunto y poder sacar este gran proyecto como país. Perfecto, pues muchas gracias a los tres panelistas y pues quiero comenzar con un pequeño análisis. O sea, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación
de comunicaciones móviles, telecomunicaciones, ya nos explicarán más a detalle nuestros expertos, pero viene a revolucionar todo lo que se ha estado haciendo en cuestiones de cómo se comunican los dispositivos móviles. Hemos tenido algunos despliegues mínimos, pero que han dado buenos resultados. El más plausible que hasta el momento me llega a la mente es el hecho en Rusia durante la Copa Mundial de 2018, y justamente por el tema que nos atañe de la pandemia ocasionada por el COVID-19, en Tokio ya se estaba desplegando una red similar para poder atender la demanda de todos los atletas y asistentes a los Juegos Olímpicos de la capital japonesa. Sin embargo, pues abro el micrófono y pongo la primera pregunta para la maestra Catalina, para la doctora Catalina. ¿Cuál es el estado actual que tienen las telecomunicaciones en México? Ella nos preparó una presentación y voy a estar al tanto de ello. Adelante, Catalina. Pues muy bien, sí, exacto. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dar como datos duros respecto al impacto de las telecomunicaciones en México. Pues primero eso, que es un sector, telecomunicación y radiodifusión, que representa el 2.7 del Producto Interno Bruto, con lo cual vemos que es un sector bastante relevante. Luego que los ingresos de telecomunicaciones son mayores a 492 mil millones de pesos, con un margen de ganancia del 20%, cosas que otros sectores no pueden decir. Todavía hay crecimiento y hay riqueza en este sector. Luego también de la telefonía móvil, que tenemos 96 líneas por cada 100 habitantes, eso es normal, se está alcanzando ya una saturación. Normalmente en países desarrollados pueden llegar hasta 110, 120%, 120 líneas por cada 100 habitantes, porque tienen más tarjetas SIMs. Ahora con el Internet de todas las cosas, estamos viendo que los dispositivos ya traen sus propias SIM para conectarse directamente a la interfaz radio de Internet. Luego también que las líneas de internet móvil son 73.5 por cada 100 habitantes, los cuales bajo. Chile tiene más en comparación. Entonces, sí hay todavía margen de crecimiento, y eso es el motivo por el cual la tasa de crecimiento de internet móvil es de 9.2%. Luego otro tema, ahora con toda esta revolución, ahora sí que es la revolución de Internet, estamos con un consumo masivo y crecimiento de este consumo de datos, que creció el 58% en los últimos años, y que el 77% del tráfico de servicio móvil se pasa a través de las redes 4G. Esto quiere decir que nuestra sociedad está evolucionando, está adoptando las últimas tecnologías, que la gente que tiene smartphones, podemos considerar que un 77% de la población tiene acceso a servicios 4G también. Entonces, el consumo se está dando por redes de alta velocidad, de nueva generación. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo está el panorama en este caso de telecomunicaciones? Un poco sumando a lo que decía Catalina, que me parece que todo lo que está diciendo es correcto, ¿no? Es uno de los pocos sectores que está creciendo a 2 dígitos todavía, ¿no? Cuando vemos que el resto de la economía pues igual no crece de la misma manera. A mí me gustaría agregar que, bueno, en México tenemos ya al finalizar el 2019 100.25 millones de líneas móviles, de las cuales 112.5 son smartphones, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque si vemos hacia América Latina podemos ver que todavía hay muchos más feature phones en los clásicos telefonitos que teníamos antes, pero en México tenemos una proporción muy, muy grande de smartphones. Por eso es importante retomar el tema acerca de la 5ª generación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo para ahondar un poco más acerca de las tecnologías, de los 125 millones de líneas que les comentaba, 56.3 se encuentran en 4ª generación, 64.4 se encuentran en 3ª generación y un 4.3 millones restantes se encuentran
en segunda generación, ¿no? Entonces, como podrán ver, en México todavía tenemos distintas generaciones tecnológicas. No es como que vamos avanzando y vamos eliminando una. ¿Por qué? Porque todavía podemos utilizarlo. No todas las personas consumen Internet o telecomunicaciones móviles de la misma manera, ¿no? Y si empezamos a ver un poco hacia las ciudades, obviamente aquellos estados que tienen mayores PIB per cápita, pues obviamente vamos a ver que ahí es donde tenemos una mayor penetración. Inclusive nos encontramos en penetraciones por arriba del 100%, como mencionaba Catalina. Pero si nos empezamos a mover hacia los estados con menor PIB per cápita, pues vamos a encontrar que todavía hay un rezago fuerte, ¿no? Inclusive la penetración de banda ancha móvil puede caer hasta el 40%. Entonces, es necesario empezar a analizar todo este impacto que va a tener 5G y todas las generaciones que coexisten actualmente. También visualizarlo un poco desde el punto de vista socioeconómico, cómo se encuentran algunos estados versus aquellos que tienen el mayor PIB per cápita. En general, me parece que las telecomunicaciones en el país van avanzando muy bien. Por ahí de repente he escuchado a esta administración que se empieza a quejar mucho de que solamente el 23% del territorio o el 28% del territorio nacional está conectado, lo cual es correcto, pero pues las telecomunicaciones no obedecen a un territorio, las telecomunicaciones obedecen a la población. No tiene sentido poner infraestructura en el desierto de Chihuahua o de Sonora, donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Dejando de lado ese panorama en el cual me parece que es erróneo, la verdad es que la conectividad en México pues va creciendo bien. Obviamente nos enfrentamos a ciertos problemas, pero ese tipo de problemas ya empiezan a ser muy quirúrgicos que se tienen que empezar a atender con políticas públicas muy específicas, ¿no? Los operadores móviles tienen una cobertura de alrededor del 96% de la población. Entonces, hay que ver, hay que analizar el por qué las personas que sí tienen cobertura no pueden tener acceso a utilizar telecomunicaciones móviles. A lo mejor es que no pueden pagar el servicio, o a lo mejor es que no pueden adquirir un dispositivo, o a lo mejor sí tienen el dispositivo y sí pueden pagar el servicio, pero no pueden tener mucho más banda ancha móvil. Y también hay que analizar a aquellas personas que se encuentran fuera de la cobertura, en dónde se encuentran, por qué no les podemos llevar la infraestructura. ¿Es viable llevarles de infraestructura móvil o mejor los atacamos con otra tecnología? Pero bueno, en general me parece que las telecomunicaciones en México van avanzando, ¿no? A partir de la reforma de telecomunicaciones cayeron los precios y eso ha hecho que explote literal el consumo de datos móviles, lo cual es muy bueno. Y pues hay que seguir trabajando en el día a día para tratar de llegar a alcanzar esta conectividad universal. Pero de nuevo, me parece que las telecomunicaciones en México van avanzando por un buen camino. Perfecto, perfecto, Gonzalo. Y justo vamos a acercarnos un poco más al tema de los municipios. Netzer nos puede comentar un poco más respecto a esto. Adelante, Netzer. Sí, claro. Bueno, retomando algunos puntos importantes como antecedieron mis compañeros, efectivamente el sector en temas económicos pues es uno de los sectores de mayor impacto y crecimiento a nivel global, ¿no? Entonces, en México no puede ser la excepción, pero bueno, pues ahí podemos tomar que esta próxima generación de servicios enfocados al tema 5G, pues abre esa promesa hacia los casos de uso con mayores beneficios para los usuarios finales, ¿no? El que podamos hablar de capacidades y velocidades mayores, un número de dispositivos conectados mayor, también el hablar que podemos disminuir ese elemento técnico de la latencia para que la comunicación sea mucho más rápida y, por supuesto, el tema de que sean herramientas esenciales para lograr ese concepto que siempre escuchamos de la transformación digital, ¿no? Y bueno, y en ese tema, el incremento de la productividad en todos los sectores, en los sectores públicos, por supuesto, para otorgar la certeza y la operación misma de las labores en los gobiernos, pero también en el sector productivo de la industria misma privada, ¿no? Y creo que tocaste un tema fundamental en el tema de los rezagos en cuestión de
de las áreas geográficas en donde nos encontramos en México, ¿no? Cómo hacer que estos avances lleguen a las comunidades más alejadas y que podamos estandarizar una comunicación para todos los mexicanos. Es un gran reto y es un reto que no se coloca de lado o de un solo lado o la balanza de un solo lado. Creo que es un trabajo de todo el ecosistema, es un trabajo en donde, bueno, más adelante vamos a ver quiénes son los que deberían de estar involucrados en este tema y poder hacer que el modelo crezca, ¿no? Pero yo creo que más allá de que veamos al rezago como una problemática, yo lo vería como una área de oportunidad para la misma industria, ¿no? Para crear las bases de cimentación tecnológica de comunicaciones en esos espacios donde la inversión es muy pequeña. La inversión muchas veces no requiere de gran infraestructura y que podemos hacer un cambio muy, muy importante en estas regiones. Creo que ahí el tema que podemos visualizar desde la parte regulatoria es que existe la necesidad, a lo mejor no el número de usuarios que podían ser un elemento importante en los términos económicos y de retorno de inversión de la industria, pero creo que si sentamos las bases para que en todo el territorio nacional se tenga una infraestructura preparada para el crecimiento, podría ser un buen detonante. Y bueno, también pues actualmente toda esta tecnología 5G pues se encuentra en la estandarización, ¿no? Y las empresas siguen desarrollando prototipos y siguen experimentando y haciendo ejercicios como comentaste en la pasada Copa Mundial de Fútbol, en donde, bueno, pues son prototipos que se están evaluando y que se están mejorando, ¿no? Y creo que la previsión de la entrada real de operaciones de 5G, pues sería a partir, como lo marcan muchos especialistas, a partir del año 2024, ¿no? Pero desde los municipios creo que podemos incluso pensar en ese modelo que les comentaba de áreas de oportunidad. Correcto. Pues continuamos con las preguntas, con los temas que ya habíamos acordado. Al finalizar vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, no se preocupen. Bien, después, ¿cuáles son los requerimientos para el centro de datos desde las telecomunicaciones? ¿Cuáles son estos requerimientos que existen, que ustedes identifican, Catalina, Gonzalo, Netzer? ¿Cuáles ustedes creen que sean esos requerimientos, aparte de las antenas? No sé. ¿Puedes explicarme, Catalina? Sí, claro, mira, vamos a hablar un poquito acerca de, pues, de 5G ya y de los fundamentos. Si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Eso es. Aquí hay básicamente dos tendencias clave que ya estamos viviendo. Por el mismo tráfico de datos, o sea, lo que queremos es un montón de diferentes tipos de redes. O sea, tenemos las redes LAN, o sea, las redes, por ejemplo, las femtoceldas, las picoceldas. Tenemos muchos tipos de celdas pequeñas, medianas y grandes, y todas conviven. ¿Y eso por qué? Porque por la cantidad de datos necesitamos muchísimo más, es lo que le llamamos densificación de red, densificar más antenas de todo tipo. Entonces es verdad que lo que queremos es un sistema integrado que las integre sin que nos demos cuenta, que se llama seamless, ¿no? O sea, sin fisura, y que sea automático y que estar completamente conectados a Internet. Y el otro son todo el tema del cómputo en la nube, lo que sería cloud computing, pero también ahora edge computing y todos los modelos intermedios. Es procesamiento fuera fuera y dentro del dispositivo. Por ejemplo, en cloud computing es el procesamiento en los centros de datos en concreto. Y, por ejemplo, edge computing es como una cosa intermedia y sobre todo para cuestiones que necesitan mayor privacidad, mayor cuidado del dato que se procesen en los dispositivos locales, como sería en nuestros teléfonos celulares, el reconocimiento, por ejemplo, de la huella para acceder a servicios. Eso es un proceso local que no tiene por qué ir a la nube y almacenarse. Entonces, hay diferentes elementos, pero estas son como las dos tendencias, la densificación de la red que necesitamos, que es derivado del consumo masivo, y lo que sería el procesamiento en la nube, y la inteligencia que de ahí se puede obtener, ¿no? Los procesos que están inteligentes y en la nube. Si me das clic en la siguiente, por favor.
Entonces, vamos a hablar un poquito del caso 5G en concreto. Esta es una diapositiva que se supone que yo creo que ya la mayoría vieron, es muy conocida, son los casos de uso del 5G, ¿no? Y en este caso hay como tres escenarios muy conocidos. Uno, el más conocido, el que es el driver del 5G, es el coche autónomo, es el totalmente conectado. Para eso, ¿qué necesitamos? Redes de alta velocidad, necesitamos comunicaciones ultra confiables de baja latencia, de tal manera que si muevo el volante, inmediatamente llega la respuesta. Luego el tema de las Smart Cities también, o sea que vamos a un escenario de Internet de todas las cosas, cada vez vemos más dispositivos conectados, smart en todos los sentidos, ahorradores de energía, entonces con acceso a Internet. Entonces, para integrar todo esto en un ecosistema, sí necesitamos unas redes mucho más robustas y un procesamiento más adecuado. Y luego también el tema del procesamiento en tiempo real, ¿no? La banda ancha mejorada, Enhanced Mobile Broadband. Y esto habla, por ejemplo, del Internet táctil, del Internet, o sea, es muchísimo más confiable y más rápida. Esos serían como los tres casos clave de uso del 5G. Y hacia allá vamos evolucionando. Como dijeron mis compañeros panelistas, es verdad que no vamos a ir de un día para otro del 4G al 5G. Hay muchos casos intermedios y ya estamos viviendo esta mejora en calidad y servicio que cada día nos hace más falta, ¿no? Cada día las aplicaciones requieren más. Incluso este mismo Zoom hace 10 años no hubiese sido posible porque las redes no darían esta capacidad para esta calidad de sonido, de audio y de mucha participación de muchas personas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si bien va por redes fijas la mayoría, puede ser que nos conectemos también por devices como sería el smartphone. A nosotros es como transparente para el usuario, pero detrás de eso está todo ese procesamiento y toda esta integración de redes. Si me das, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, estas son como las aplicaciones críticas. Ayer estaba platicando con mi papá y justo me preguntó, ¿y qué es lo que no se puede hacer con 4G, con lo que ya tenemos? Y aquí vemos que la aplicación clave es el coche autónomo, la realidad aumentada, el Internet táctil, la realidad virtual. Sería como lo que necesita muchísimo más tráfico, mucho más capacidad de red y respuesta en tiempo real, ¿no? Entonces, ancho de banda y latencia, básicamente, serían las aplicaciones críticas. Lo demás prácticamente lo podemos hacer con una evolución de 4G y con mejoras al procesamiento, densificando las redes, y de hecho ya lo tenemos, ¿no? El tema de llamadas de emergencia, sistemas de alerta temprano, juegos en tiempo real, control remoto, oficina wireless en la nube, ahí estamos como en medio, pero ahora, por ejemplo, con esta situación nos hemos mudado hacia todos los sistemas online, de home office y este tipo de cosas, videollamadas grupales, ahí estamos, video streaming. Esto es una cosa muy importante, lo que más requiere de las aplicaciones no críticas, lo que más requiere capacidad es el video, eso sí lo sabemos y cada vez estamos acostumbrados a una mejor calidad de video. Entonces, esto es lo que consume muchísimo más datos. Hay un efecto de sustitución del 5G sobre 4G, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que se va a dar en función de los ahorros en el costo de capital y en los costos operativos. Y que vamos hacia... perdón, tengo aquí una pregunta. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo de respuesta. Cuando yo, por ejemplo, si muevo el volante, que en este tiempo inmediatamente se refleje en 4G, o sea, esa es la verdadera evolución de todas las Gs que hemos tenido de telefonía móvil. Entonces, vemos que en 4G ya era muy corto, pero no era suficiente para el coche autónomo. Ahora sí estamos hablando de unas condiciones pues muy pequeñas. Y luego también otra cosa que va a pasar es el tema de la virtualización de las funciones de red y Software Defined Network, o sea, las redes definidas por software. ¿Y qué son las tendencias general? La tendencia es todo como servicio, la red como servicio y soluciones a medida.
Esto sería como las grandes, es un poquito técnica, este es de mis colegas de la Politécnica de Madrid, esta diapositiva, pero lo que es interesante es también, como comentaban mis compañeros panelistas, es que el 5G no se puede ver solamente como una solución técnica, sino que implica, las cuestiones socioeconómicas, socioculturales impactan muchísimo. Entonces, se tiene que desarrollar, creo que es la siguiente diapositiva, si me la pasas, por favor. Eso es. Se definen efectivamente estándares y arquitectura, esto es lo primero que se hace, se desarrolla tecnologías, terminales y todo esto, se asignan bandas de frecuencia, después de esto se realizan las licitaciones, de tal manera que los operadores de red, como son Telcel, en este caso, Movistar, AT&T, los que tienen red, hacen sus planes de despliegue. Luego se definen los modelos de negocio, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a hacer 5G atractivo a las personas. Se desarrolla la demanda y se desarrolla, como bien sabemos, normalmente por ciudades. Claramente tenemos que dar 5G también en carreteras y en cuestiones críticas, pero normalmente es que el mayor consumo de datos y la demanda primera se hace en ciudades y luego se hace la difusión. Entonces, la difusión de todo esto. Entonces, en la medida que va avanzando esta definición de estándares, se van desarrollando terminales, se van haciendo más baratas y entonces se va definiendo para qué bandas de frecuencia son más adecuadas, este tipo de terminales, y las personas van adoptando, se hacen los modelos de negocios y las personas van adoptando esta nueva tecnología. Entonces, es una tecnología que tenemos que ver en contexto socioeconómico. Este sería mi comentario. Muchas gracias. Supongo que voy yo, Hugo, o Netzer. Gonzalo, adelante. Justo es lo que platicábamos cuando estábamos haciendo la charla de este panel. Me gustaría que tú nos dijeras qué más, qué otros requerimientos y sobre todo qué propuestas existen también para el 5G. Claro, solo para ahondar un poco en lo que es la latencia, creo que ese es puede ser de lo más valioso que tiene 5G. Y para poner un ejemplo imagínense ustedes que yo lo que quiero estar monitoreando con el Internet de las cosas son unas vacas. Tengo ganado y quiero saber su temperatura y quiero saber su ubicación. Pues básicamente con eso pues puedo hacerlo, aparte que en distintas tecnologías no precisamente tengo que tener 5G. Pues no importa si de repente se desconecta un poco y el Internet, ¿no? Y los datos llegan un poquito tarde. Al final del día voy a tener la temperatura de la vaca y voy a tener su posición y se acabó, ¿no? Lo mismo la temperatura de plantas, lo que sea. Pero ahora imagínense que, como decía Catalina, que tenemos un coche autónomo, el cual tiene que ir leyendo su entorno, tiene que ir viendo otros automóviles, tiene que estar leyendo señalamientos, tiene que estar viendo personas que se van a cruzar en la calle, mapas, muchísimas cosas. Imagínense que lo desconectan por unos segundos. ¿Han visto todos estos comerciales de qué es lo que pasa si quitas tus ojos del volante unos segundos? Pues sería exactamente lo mismo, quitarle los ojos al coche, ¿no? Entonces podría ocasionar un accidente, podría matar personas, en fin. Y ahora, teniendo ese tipo de aplicaciones, ¿no? En el cual la latencia pues prácticamente es nula, pues puedes desarrollar muchísimas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el hacer operaciones en otros lugares, ¿no? Si bien ya hacíamos operaciones de manera remota, pues sí requerías una instalación, un hospital que tuviera una conexión directa con un ancho de banda lo suficiente para que no se interrumpa y puedas operar. Pero en el momento de contar 5G, pues podrías hacer esto más fácil y mandar un robot a lo mejor a un campo de batalla en el cual un doctor esté en otro lugar y puedas estar operando y no se desconecte el Internet nunca y por lo tanto no puedas poner en riesgo la vida de una persona. Eso es básicamente de lo que nos brinda 5G, una de las características. Y entonces eso es lo que significa latencia. Ahora, regresando un poco al tema de cuáles son las condiciones, adicional a lo que dijo Catalina, me parece que también es muy importante la parte del espectro que la mencionó, ¿no? El espectro radioeléctrico, para aquellos que no lo sepan, son como las carreteras, por ponerlo en un ejemplo un poco más sencillo, las calles, las carreteras por las cuales va la tecnología, ¿no? Es decir, nuestros teléfonos móviles van en una carretera en específico. Cuando abrimos la puerta del garage, que aprietas el botón, va en otro carril en específico. Cuando le cambias a tu control remoto, ¿no? Que es infrarrojo, eso va por otro canal.
Es decir, cada tecnología tiene una de estas carreteras y todas estas carreteras son lo que es el espectro radioeléctrico. Ahora, ¿quién asigna cada carretera a una de estas tecnologías? Bueno, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es como el ala de la ONU, que se dedica a toda la parte de telecomunicaciones. Y entonces, todo el tiempo están haciendo análisis y mandan comunicados a los países para decir que ahora tales frecuencias, tales calles van a ser utilizadas para tales tecnologías. Entonces, es muy importante tener esas calles, ¿no? Porque una cosa es que diga la UIT que de ahora en adelante se va a utilizar estas calles para esta tecnología, en el caso de 5G, y otra cosa es que tú esas carreteras ya las tengas despejadas para poder hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, es muy importante también que los gobiernos tengan un plan por el cual empiecen a recuperar ese espectro, o si ya lo tienen, lo empiecen a planear para licitarlo, para que, como decía Catalina, pues las empresas puedan adquirir ese espectro y continuar con todo el proceso, ¿no? Y pues a veces la realidad suena muy fácil, pero la realidad es muy compleja o mucho más compleja que eso, ¿no? Por ejemplo, para que nosotros pudiéramos licitar la banda de 2.5 GHz que se otorgó hace 2 años, ¿no? Que es precisamente para LTE y que después se le puede dar uso para 5G si quieren, pues nos tardamos algo así como 6 años precisamente por una empresa que la tenía y que no la quería soltar. Entonces fue demandas entre el gobierno y esta empresa para que la dejaran libre, ¿no? Y entonces obviamente esos 6 años que a lo mejor nos tardamos en despejar esa banda más los que nos tardamos en licitarla, pues obviamente eso nos genera un rezago, ¿no? Afortunadamente para la parte de 5G nos hemos puesto las pilas después de todas estas experiencias pasadas y la verdad es que ahorita ya se está trabajando en liberar, ya tenemos prácticamente 2 bandas en las cuales se puede poner de 5G y se esperaban pues empezar los procesos de licitación este año, ¿no? Aunque sinceramente después de esto que está sucediendo, pues no sé si sea factible seguir el tiempo, ¿no? Igual y se va a retrasar medio año, 1 año, algo por el estilo, pero bueno, es algo fortuito y que no estábamos preparados para ello, obviamente, nadie lo esperaba. Ahora, por otro lado, también los dispositivos me parece que es muy importante. Una vez que ya tienes todo el espectro, que ya tienes la tecnología, pues también están los dispositivos, ¿no? Porque hay que recordar que los dispositivos actualmente pueden ir desde 50 a 60 mil pesos, aquellos que se doblan y lo último en tecnología, hasta los 1,000 pesos, 899 pesos, ¿no? Pero obviamente, pues las capacidades de cada uno, al interior de cada uno de estos dispositivos, pues van a variar mucho, pues dependiendo del precio, ¿no? Vemos que los más caros, pues igual ya vienen preparados para 5G, pero son muy pocos. Mientras que los de gama media y los de gama baja, que por cierto son los que más abundan en el país y me atrevo a decir que en el mundo, pues obviamente se van a tardar mucho más en recibir este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, no solamente es tener el espectro radioeléctrico, el licitarlo, sino también ver cómo se van a empezar a mover los dispositivos para que todas las personas puedan hacer uso de esta tecnología, ¿no? También en parte eso es lo que mencionaba Catalina, que generalmente cuando se hacen este tipo de despliegues se empiezan a hacer mucho en ciudades, que generalmente las ciudades son las que tienen mayor PIB per cápita, los que tienen mayor infraestructura, los que tienen tecnología punta de lanza. Entonces, también es necesario considerar todo este tipo de cosas. Pero un elemento que insisto que es muy importante es tener el espectro radioeléctrico listo para poder empezar a utilizar esta tecnología. Nada más ahondando un poco más en lo que les decía de este problema que tuvimos en la de 2.5 GHz, prácticamente los operadores sabían que esta evolución tenía que ser, ellos ya tenían las antenas, en las torres ya tenían las antenas listas, o sea, para subir el switch y encender la red todavía más potente de LTE. Sin embargo, pues no se licitaba y si no tenías el espectro, pues no lo ibas a poder hacer, ¿no? Entonces, pues eso, obviamente, si no tienes eso, es un elemento esencial para que podamos tener 5G y los pasos subsecuentes de los cuales platicaba Catalina y seguramente también Netzer les platicaré a continuación. Adelante, Netzer. Muchas gracias, Gonzalo. De nada. Y tomando este concepto que comentó, ay, se me fue su nombre, Gonzalo. María.
en este tema de la densificación de las redes. Creo que esa es una parte en donde desde el segmento gubernamental o el segmento público para los requerimientos en telecomunicaciones, en centros de datos, creo que ahí es donde los gobiernos y diferentes actores relevantes tendrían que involucrarse, ¿no? Y estos son variados, son los operadores móviles, operadores satelitales, los proveedores de infraestructura y de equipos, los fabricantes de tecnología, el mismo poder legislativo de nuestro país en los órdenes de gobierno que conocemos, el mismo gobierno federal para el tema de la regulación y como comentaban en el tema de la licitación de los espectros, tener esos apoyos de parte del gobierno para que los modelos de negocio sean rentables. El mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones por la misma conformación de su autoridad en el país y, por supuesto, los órdenes de gobierno estatal y municipal, con el objeto de disminuir, uno, los costos del espectro y facilitar los permisos para el despliegue de la infraestructura, entre otros conceptos más. Creo que muchos de los que se dedican a instalar torres o a instalar centros de datos se han enfrentado al tortuoso camino de los trámites a nivel local, ¿no? En donde pasando una calle perteneces a otra alcaldía o perteneces a otro gobierno municipal y los requisitos cambian y los precios cambian y todo se hace un tema no regulado. Entonces, creo que ahí el tema de los requerimientos en telecomunicaciones es fundamental, el que todos los actores trabajen sobre este elemento. Dentro del material que estuve preparando para comentar, pues lo dividí en los tres órdenes de gobierno, cómo los tres órdenes de gobierno deben de generar políticas y temas regulatorios para favorecer esta inclusión que permita el aprovechamiento no solamente de la 5G, sino todas las nuevas tecnologías que vienen alrededor de este modelo, ¿no? Cómo realmente abonar a la transformación digital desde la parte regulatoria y de política pública de nuestro país. En este sentido, bueno, gobierno federal, pues colocando las condiciones regulatorias como son las concesiones, el tema de telecomunicaciones, a través de las reformas estructurales que se tuvieron y dar el seguimiento a las mismas. Cómo hacer que desde la parte competitiva, hablando de temas económicos, no exista un solo un solo grupo de actores preponderantes en el mercado y que enmarquen en ese segmento el rumbo de un derecho que ya tenemos como mexicanos, que es el acceso a todos estos sistemas de comunicación. Y ahí me gustaría responder este tema de una pregunta que hacen sobre los jugadores de la 5G en México y si Altán es uno de estos actores que se perfilan para el desarrollo de esta evolución de las comunicaciones. Creo que ahí, lo vuelvo a repetir, son varios actores involucrados y creo que tendría que existir el equilibrio y por supuesto que el modelo de la red compartida es un modelo que tendríamos que detonar para que existiera este avance en el tema de telecomunicaciones y de transformación de nuestro país a caminos digitales de forma adecuada. Otro orden de gobierno, pues el estatal, para poder aprovechar toda la infraestructura desarrollada a nivel local para ser compartida a través de las antenas, a través de todos estos anillos de fibra óptica que pueden ser utilizados o aprovechados por diferentes modelos. El tema del despliegue de redes para que podamos trabajar en conjunto y no hacer esfuerzos repetidos en este modelo. El apoyo a los gobiernos municipales. Muchas veces el gobierno municipal es muy operativo y deja de lado el tema normativo. Creo que ahí desde el gobierno estatal pueden determinar acciones que puedan ayudar a que los gobiernos locales crezcan en el tema de tramitología del despliegue de infraestructura. Y, por supuesto, ampliar los modelos de uso. Ya tendríamos el modelo de 5G, pero ahora, ¿en qué lo vamos a utilizar, no? Y el tema de los gobiernos municipales, bueno, pues en los marcos administrativos básicamente, ¿no? Que es un tema de certeza legal, jurídica e incluso de inversión de la industria que no está homologado y tenemos que crear esa homologación a nivel nacional. Hay ejercicios ya funcionando como el gobierno del estado de Hidalgo a través de
de una firma de acuerdo entre los 84 municipios que lo conforman y que puedan ser los mismos trámites para todo el Estado para el tema del despliegue de infraestructura activa y pasiva y permisos en temas de telecomunicaciones. La parte de simplificación, por supuesto, es un punto importantísimo, ¿no? Que no solicitemos en las áreas gubernamentales documentos que nosotros mismos generamos, que podamos hacer más simplificado ese paso hacia el segmento de los servicios que nosotros otorgamos. Y por supuesto, los temas de derechos de paso, que muchas veces se rigen por temas políticos y no de funcionalidad. Y bueno, pues tener las políticas flexibles que existen o inexistentes, mejor dicho, en muchos de los gobiernos locales de nuestro país. Y también me gustaría retomar el tema de una pregunta que están haciendo sobre la cobertura y, bueno, pues ¿cuál es la región con más atraso en cuestión de infraestructura de telecomunicaciones? Creo que esa parte podría ser, sí, indicada a través de diferentes documentos. Uno que yo refiero es el programa de cobertura social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde este programa lo que busca es llegar a esas zonas donde pues no hay servicios de telecomunicaciones adecuados para las necesidades de la población, pero también podríamos entrar en un tema subjetivo, ¿no? Y de necesidades, básicamente. Existen zonas de cobertura, incluso en las ciudades capitales de nuestro país y zonas metropolitanas que referirían que tuvieran cobertura y sabemos que los servicios aún tenemos espacios donde no hay una cobertura adecuada. Entonces sí sería pues un tema subjetivo, sería a partir de las necesidades que tenemos como usuarios, el determinar cuál es la zona o las zonas más afectadas en temas de telecomunicaciones. Pero si referimos a este documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podemos ver marcado, pues sí, un rezago importante hacia el tema del centro hacia el sureste de nuestro país, donde existe pues sí una densidad de población mayor hacia los temas que sí visualizamos hacia el norte de nuestro país, ¿no? Entonces, también hay que poner diferentes capas de información para determinar si realmente hay cobertura o no, dependiendo de los puntos que se tomen en cuenta, ¿no? Y, por supuesto, la orografía que tiene nuestro país, pues prácticamente es muy complicado el despliegue de este tipo de infraestructuras. Entonces, creo que esos serían los requerimientos desde la parte gubernamental que nosotros visualizamos desde el CIAPEM para poder fortalecer estos temas, ¿no? Y que podamos ayudar a que se hagan esta densificación de antenas y de centros de datos con trámites mucho más sencillos para la industria. Muchas gracias, Netzer. Pues continuamos rápidamente. ¿Cuáles son los requerimientos que existen para el centro de datos para habilitar 5G? En especial también, ¿qué es el espectro radioeléctrico? María. Muy bien, solamente decirles que a estas tecnologías que habilitan 5G son el network slicing, que lo que me permite es a través de capas mantener aplicaciones, por ejemplo el coche conectado, el internet masivo de todas las cosas, los smartphones como aplicaciones de comunicación. La siguiente slide, por favor. Ok, otra cosa es el tema de que antes los nodos estaban puestos específicamente para una función de red y ahora ya son nodos de propósito general y hay diferentes funciones de red, lo cual me permite dar mayor prioridad a aplicaciones. Y otra cosa es la flexibilidad y aquí es la parte de lo que sería los data centers en concreto, porque pues hay aplicaciones que se van a hacer directamente en la red de acceso que implican un tiempo de respuesta muchísimo más corto y cuestiones de seguridad específicas, y hay otras que sí van a ir hasta el núcleo de red y van a regresar. Entonces, sí, la otra me parece que está más clara. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, que el acceso a Internet no es una actividad prioritaria y, por ejemplo, la comunicación vehicular sí. Esta se haría de una forma local. Y al mismo tiempo, esto permitiría diferentes modelos de negocio. Si me das clic en la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de cómo esta tendencia de todo como servicio puede ser que haya una infraestructura compartida y diferentes proveedores de red y, por ejemplo, acceso primario y secundario. Esto tiene que ver con una cuestión de espectro. Yo lo tenía para la siguiente.
No sé si a qué nivel estamos hablando, creo que todo el mundo sabemos que es el espectro radioeléctrico, pues como lo dijo Gonzalo, es la carretera por la que viajan todas las señales. Y en este caso estamos hablando de uso comercial en concreto, ¿no? El que vamos a tener, el que utilizan, por ejemplo, los operadores móviles. Entonces, en este sentido, aquí hay, se puede, por ejemplo, Altán, que es un operador de una red mayorista, podría hacer esto, puede haber una red general y darle acceso a operadores primarios y secundarios. Es lo que está haciendo Estados Unidos ahora en la banda con 3,5. Con el CBRS, que está haciendo acceso, licencias de acceso prioritario y de acceso secundario y de uso general para aplicaciones no críticas o no, que no necesitan continuamente recursos. Entonces, esta flexibilidad nos permite pues mayor desarrollo y nos permitiría también poder incluso hasta monetizarla de una manera diferente y surgimiento de mayor innovación, nuevas aplicaciones. Es un tema complejo, necesitaría más tiempo para hablar de este tema. También es importante decir que a día de hoy nuestra regulación no nos permite el acceso dinámico al espectro en México. Tendrían que hacer una reforma, ahora sí que un ajuste a la ley de comunicaciones, porque en este caso se está hablando de concesiones únicas del espectro. Entonces, esto es una restricción importante, pero Estados Unidos ya lo está haciendo. Hay que ver, ¿no? Igual el modelo de Altán, como bien decía Netzer, hay que ver qué pasa, porque a día de hoy es una red mayorista y todavía, si bien ya tiene contratos y en algunos casos está funcionando, todavía yo no he visto que el usuario final, y estoy haciendo mediciones en pueblos mágicos en concreto, haya servicio a través de la red compartida. Lo están haciendo a través de otras redes que están, los operadores móviles virtuales están utilizando ese tipo de redes. No sé si quieren que yo lo deje hasta aquí. Bueno, otra cosa importante es el tema de esta flexibilidad, de estos accesos a 5G, es la siguiente diapositiva, que es el Edge Computing, que es un poquito lo que estaba diciendo, que tenemos los servicios en la red, los servicios intermedios y los procesamientos que se pueden hacer en directamente en los dispositivos. Y no tienen que subir hasta lo que sería la red y hacia todo el centro de datos, sino que se pueden hacer a nivel local. Eso también, por ejemplo, en la siguiente diapositiva es lo mismo, que sería como todos los edge devices, que básicamente es como todos los dispositivos conectados a internet entre Alexa, todos los dispositivos así de inteligencia artificial, nuestras computadoras, hasta el Roomba de aquí, ¿no? Y por ejemplo, van hacia nodos edge y después van a la nube. Pero determinadas cosas, no va toda la información. Aquí hay un procesamiento abajo a nivel físico importante y va solamente lo más importante o cuando existe algún error, cuando hay algún tipo de procesamiento. Esto sucede, por ejemplo, en algunas cosas, en algunas aplicaciones, pero estamos hablando de cómputo distribuido y cómputo que se puede hacer a través de devices y esta red nos permite, o estas infraestructuras de las que estamos hablando nos permite integrarlos todos y hacer prioridades de servicio. Eso sería, me gustaría decir hasta ahora. Perfecto, me gustaría que Netzer nos comentara, en este caso, sobre este aspecto. ¿Cómo es que, el espectro radioeléctrico y la tecnología de 5G nos permite habilitar estos desafíos? Ok, bueno, pues el tema básicamente del espectro radioeléctrico creo que sí es una parte que desde el ámbito gubernamental se debe de acordar para el mejor aprovechamiento y también vivimos cuestiones, incluso sin hablar de temas 5G ni de espectros de comunicaciones para servicios móviles, con una tendencia de interferencias, ¿no? Incluso de mal uso de las frecuencias por parte de muchos de los proveedores de servicios locales en ciudades y incluso a niveles estatales, ¿no? En donde, bueno, pues tenemos que hacer esa regulación, pero basándonos en los temas de proyectos para el tema de 5G, creo que es fundamental el que podamos contar con iniciativas
para que se dé un impulso desde diferentes sectores, desde el sector de los gobiernos, como hay ejemplos en los gobiernos de Corea, donde se instaló una red piloto de 5G durante los Juegos Olímpicos de invierno en 2018. El Reino Unido con pruebas de vehículos autónomos conectados a través de estos modelos de mínima latencia para una respuesta inmediata a imprevistos en temas donde la respuesta es fundamental para la seguridad. Y bueno, hay algunas otras redes también gubernamentales basadas en casos de uso para temas de Internet de las Cosas, para poder ir migrando hacia este nuevo espectro de soluciones. Creo que aquí es fundamental esta parte de iniciativas apoyadas por los gobiernos, pero también, por supuesto, la parte del sector privado, que también tiene muchos ejercicios, como en Australia, en donde se reúnen dos empresas importantes en temas de tecnología, como es Ericsson y Telstra, para tecnologías fundamentales en el desarrollo de 5G, ¿no? El ejemplo de Huawei en temas de avanzar en la velocidad de descarga de los servicios de 5G y trabajar esta red en pruebas piloto es fundamental. Y bueno, pues temas de despliegue de una primera red inalámbrica 5G en Sudáfrica para ver también el uso básicamente de esta tecnología. Y aquí me gustaría tomar este tema de, bueno, cuáles deberían ser los casos de uso prioritarios en México de este despliegue de pruebas piloto de 5G de ambas partes, ambas situaciones fundamentales en nuestro país, que es del sector público y el sector privado, y cómo involucrarnos para que esta red no solamente se despliegue como un tema tecnológico y de estadística, sino que realmente dé resultados de impacto social, como son educación, como son salud, como son seguridad pública misma, ¿no? Y poder hacer esos conceptos que hemos escuchado muchas veces de Smart City o ciudades inteligentes una realidad en nuestro país. Y bueno, también cómo el gobierno visualiza que se evite un despliegue de una red 5G, haciendo más grande esa brecha digital entre las zonas que no tienen cobertura de servicios básicos de telecomunicaciones y las que sí tienen la oportunidad. ¿Cómo hacer ese equilibrio en este despliegue de desarrollos tecnológicos y en específico de 5G? Pues creo que esto se basa en prácticamente en los requerimientos de la población, como lo había indicado en mi participación anterior. ¿Qué es lo que la población requiere para que podamos establecer los modelos y la priorización de conectividad de los nuevos modelos en una transformación pues de sociedad, más allá de una transformación institucional? Creo que es de sociedad. Y también llevar esta tecnología a mucho más mexicanos. Hablaba Gonzalo sobre el tema de la forma de adquirir este tipo de beneficios, y podemos decir que, bueno, sí tenemos una cobertura, pero no hay dispositivos. Y también tener que hacer que esto sea mucho más efectivo en temas de costo para los que consumen estos servicios y, por supuesto, de beneficio en los modelos económicos de la industria. Creo que ahí es también algo que tenemos que hacer para poder llevar esa ruta crítica entre la transición de las actuales redes 2G, 3G, hacia ese nuevo modelo 5G, pero de manera ordenada y coordinada. Creo que esas son las palabras que tenemos que visualizar. Cómo utilizar el espectro de forma ordenada y coordinada para que los esfuerzos que se hagan como país logren los resultados que estamos buscando. Ahora sí, Gonzalo. Muchas gracias, Netzer. Si nos puedes comentar algo más al respecto del uso eficiente del espectro. Sobre el uso eficiente del espectro, pues creo que ya hundé un poco más en mi colaboración pasada, como que me dejé llevar un poco y me fui un poco a la parte del espectro radioeléctrico. Pero de nuevo, yo creo que es importante tomar en consideración que el espectro se puede utilizar para distintas tecnologías, ¿no? Y irlo usando, obviamente, acorde a las necesidades en ese momento, ¿no? Por eso
de repente yo hablaba un poco de que no quiere decir que 5G va a venir a reemplazar el resto de las tecnologías, sino que con las tecnologías previas podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? El Internet de las cosas no es específico de 5G. ¿Lo puede potencializar? Sí, definitivamente, por el tráfico tan intenso que vamos a tener en cuanto a dispositivos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se reordene, ¿no? Que lo vamos haciendo poco a poco, si se está haciendo, pero de que se reordene el espectro radioeléctrico para tener en orden cuáles van a ser las tecnologías prioritarias que van a estar en cada una de las bandas. Entonces, quisiera ya a lo mejor no ahondar un poco tanto en la parte del espectro y más bien seguir con la charla. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Y sí, justo todo esto llega a, pues, ¿dónde queda el 5G en México? Debo de comentarles a los asistentes que esta presentación pues, fue planeada mucho antes de la pandemia. Entonces no teníamos alguna prioridad o algún indicio de lo que estaba sucediendo. Varios casos aislados en el mundo, pero pues ahora quedan plasmados en el 5G y justo con muchas noticias alrededor del mundo referente a que muchas poblaciones están eliminando, están dañando las antenas de 5G. Pero primero, ¿cómo queda el 5G en México? Y después, me gustaría que abondáramos un poco más sobre esta problemática, esta que es general, veo en las preguntas. Adelante, Catalina. A ver, lo que hemos estado hablando precisamente es acerca del mercado actual en México y no es un escenario muy bueno para el despliegue de nuevas tecnologías. Tenemos el problema de alta concentración de mercados, ya saben, un operador muy grande que tiene casi toda la cuota de mercado, bueno, casi toda, tiene más del 50%. Tenemos también ARPU, es Average Revenue Per User, es lo que pagan cada usuario pues por mes al operador móvil, y en función de eso, por ejemplo, en los países más avanzados ya no hay tanto prepago sino pospago. En México la situación de prepago es predominante, altamente predominante, y además la gente gasta menos de $10 al mes. Entonces con eso está difícil que salgan los números para despliegue de infraestructura ahora. Y luego también el bajo desarrollo de infraestructura. ¿Sí me puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, este es como lo que paga un usuario al mes, y el ARPU más incluye los ingresos por equipo móvil. Entonces en México el promedio estamos hablando que es de 134 pesos al mes. Es muy poco para todas las inversiones. Y si se dan cuenta, hay operadores que tienen que cobran más. No estamos viendo aquí tampoco en cuanto a los servicios que se ofrecen. Esto es el promedio, así datos duros generales. Habría que estudiar exactamente qué es lo que te da cada plan, cada paquete, para estudiarlo a detalle. Pero en general vemos que el volumen de ventas los operadores móviles virtuales es muy poco, y hay operadores que sí están haciendo, sí tienen flujo de capital, y otros que tienen muy poco. Y en general los ingresos son bajos comparados con el resto del mundo. Esos son los puntos que quiero tomar aquí. Bueno, esta es una pregunta que ustedes estaban haciendo. ¿Qué población está sin cobertura? Entonces, aquí es importante que la falta de infraestructura tiene una relación directa con la pobreza. Donde los estados más pobres es donde hay menos infraestructura. Y esto no debe de sorprendernos. Mi papá, por ejemplo, vive en una comunidad en Chiapas que está cerca de Palenque, no es una orografía muy accidentada, pero hasta este año, 2020, está teniendo energía eléctrica. Y estamos hablando que la cobertura de energía eléctrica en el país, estamos hablando de niveles del 98%, 99%. Entonces es normal que si no tenemos ni energía eléctrica no lleguen las redes a un 100% de la población. Y ojo, digo población, no territorio, porque como bien han comentado mis compañeros panelistas, el despliegue de redes se hace en función de la población y no de las redes, no del territorio. Entonces, este es un círculo vicioso y virtuoso, ¿no? Las nuevas infraestructuras permiten innovación en aplicaciones y desarrollo. Estas nuevas aplicaciones exigen o implican una adopción y un uso intensivo de servicios que conduce
conduce a una mayor demanda, el aumento de la demanda conduce a una mayor inversión de infraestructura. Es por esto que este es el círculo virtuoso y el vicioso es todo lo contrario, y las poblaciones con mayor pobreza están, les hace falta todo, aplicaciones útiles, servicios y desde luego infraestructura. Entonces, solamente para que vean ese comparativo. Y luego en tema de regulación e identificación del espectro, aquí ya vamos a algo bueno, así como más concreto. Ahora mismo estamos identificando bandas. La última consulta pública que hizo el IFT, que es el organismo regulador y en México el que asigna las bandas de frecuencia a los operadores, encontramos que ya hay algunas identificadas. Por ejemplo, este sería el segundo dividendo digital. En la banda de 600 esta se va a licitar en breve, esta también. Y la de 700 es lo que tiene Altan y lo demás, las bandas de 800, 1.9, 1.7 y 2.1, las comunicaciones móviles, la mayoría va por aquí. Estas son las que nos estaba hablando, la de 2.5 que hay en TDD y FDD, nos estaba hablando Gonzalo hace un poco, acerca de, creo que fue Gonzalo Netzer, acerca del problema también de otros operadores que tenían estas bandas y que no las querían soltar, y tampoco estaban haciendo uso de ellas, ese era el problema. Y estas son también clave para los que sería telecomunicaciones móviles. Entonces la cosa es que ahora se identifican estas bandas de frecuencia y algunas salen a licitación. Más adelante las tengo en concreto. Y también ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, Telefónica ha dicho que ya sale del mercado, se va a concentrar en 5 mercados y los demás va a ser como operador móvil virtual. Y en general, pues esto sería como un entorno cambiante y dominado por un operador comercial. Estas son las próximas bandas 5G que también están identificadas para 5G y que todavía no hay una postura oficial acerca de si van a ser o no. Claves son las de 2.6, la de 3.5 y todas estas las bandas altas. Aquí es donde se está haciendo la mayor parte de innovación en el mundo, podríamos decir, que son las bandas altas. Estas nos permiten una mayor capacidad de datos, unas tasas de transferencia de datos mucho más altas y mayor capacidad, pero una cobertura mucho más pequeña. Yo creo que aquí vamos a un despliegue de femtoceldas, así mucho más concentrado, por ejemplo en oficinas, en áreas localizadas, pero pequeñas. Y lo que serían las bandas bajas, lo que nos permite es que con menos torres lleguemos a mucha más población, pero también se saturan por capacidad. Entonces tenemos que hacer una mezcla de diferentes bandas de frecuencia, de diferentes tecnologías para poder integrarlas todas y dar un mejor servicio. Entonces, ¿qué pasa en México? Que la banda de 600, de 1.9 gigas y de 3.3 y segmentos de 800 salen a licitación este año. Esto en principio y antes de la pandemia. Entonces no lo sabemos si a ciencia cierta van a salir este año, puede ser que se retrase. Entonces, pues esto es la idea, lo que está previsto. La banda de 3.3 es donde podría haber tecnologías de acceso dinámico y uso compartido del espectro, pero de momento no tendría que hacer un cambio en la regulación, en la ley para poder hacerlo. Esa es la que está utilizando Estados Unidos, la de 3.5 en general, para hacer este tipo de innovación en la asignación de bandas de frecuencia. Bueno, este sería, pues a líneas generales me fui muy rápido porque es temas mucho más complejos y necesitaría abordarlo más a detalle, pero es verdad que el tiempo ya es un poco corto y voy a dar espacio pues a mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Gonzalo, tú eres el experto en estos temas de espectro, regulación y economía referente a tecnologías móviles. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Mira, yo creo que sí va a haber un retraso ahora en todas estas pruebas, en la licitación de espectro para 5G, ¿no? Obviamente por todo este año perdido, porque creo que va a ser un año perdido en todos los sentidos. Pero sí veo que va a haber un avance, ¿no? Sí vamos a ver 5G con el proceso, con el debido proceso, ¿no? No sé si recuerden todos los que nos están escuchando cómo fue el proceso de tener LTE. Empezamos teniendo una torre con LTE en Polanco, en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, ahorita al principio les hablaba que de las 125, 64 de ellas ya se encuentran bajo tecnología
de cuarta generación, que es LTE, ¿no? Entonces yo creo que 5G va a seguir el mismo proceso por el medio del cual los operadores, sí, es cierto, Telcel es el operador preponderante. Es un problema muy fuerte porque si bien tiene el 60% de todas las líneas, tiene alrededor del 82% de todos los ingresos del segmento móvil. Entonces, pues obviamente eso le permite hacer muchísimas cosas. ¿Han escuchado esto de todo México es territorio de Telcel? Pues sí, porque tiene el 82% de los ingresos. Pueden tirar torres y fibra óptica a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, obviamente ellos son los que están empezando a hacer las pruebas. No descarto que AT&T también lo vaya a hacer porque me parece que el no evolucionar tecnológicamente es un acto seguido para que una empresa de telecomunicaciones fracase, ¿no? Y se vaya a pique. Entonces, ellos invariablemente lo van a tener que hacer. Movistar, como estamos viendo, pues ya no está invirtiendo en esa parte del espectro. Va a regresar espectro y por el otro lado está haciendo uso del espectro de AT&T, ¿no? Esto es escalonado en un proceso de 3 años y medio más o menos, hasta que se deshagan de todo el espectro. Entonces, yo sí veo que lo vamos a tener, va a ir paulatinamente, va a empezar en las ciudades, obviamente, adentro de las ciudades, en aquellos lugares donde haya más per cápita, que son las personas que van a tener los dispositivos que ya van a ser adecuados. Pero, de nuevo, me gustaría insistir que esto no es un mal panorama. Me parece que asocian mucho el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas con 5G y no. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en la variedad de cosas que se pueden hacer de conectividad o ejemplos de IoT con la generación presente que tenemos, son muchísimas, ¿no? Les hablaba de medición, ¿no? De temperatura, de posición, de ganado, de plantas, de invernaderos. Todos esos son proyectos que ya se están llevando a cabo y sin embargo no requieren de 5G. Me parece que 5G va a servir en el momento que empecemos a conectar todas las cosas, ¿no? Basureros, todo lo que se nos ocurra, refrigeradores, todo eso lo vamos a conectar, pero a partir de un proceso, ¿no? No es como que mañana o empezando el 2021 todo el mundo va a estar conectado y todas las cosas. No, va a ser un proceso paulatino porque tiene que cambiar muchísimas cosas, hasta la forma como consumimos Internet, ¿no? ¿Cómo pagamos una factura? ¿Qué vamos a tener que estar pagando si vamos a tener 5 cosas conectadas en nuestra casa, dispositivos, el basurero, el refrigerador, las luces? ¿Qué? Vamos a tener que estar pagando cada SIM para que... No, va a haber un cambio, ¿no? De la forma como se va a facturar el Internet que consumas. Y esto obviamente va a ser de manera paulatina, lo vamos a ir viendo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es como que sea una mala noticia el escenario en el cual nos encontramos en 5G. Yo creo que va a ir avanzando poco a poco, un proceso natural, ¿no? Y nos encontraremos a lo mejor teniendo esta charla dentro de unos 7 años o 5 años y veremos que pues muchas personas ya vamos a tener 5G, ¿no? Entonces, sí va a existir, no va a ser de la noche a la mañana, no quiere decir que vamos a despertar todos en el 2021 ya con 5G y toda la cobertura, que tampoco es necesaria, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en las carreteras no es necesario, mucho de lo que se conserva de 2G es precisamente por las carreteras, porque generalmente hay carreteras en las cuales pues vas manejando y pues, a lo mejor necesitas mapas, pero no vas a ir comunicándote con tantos, ¿no? Y inclusive pues 2G están a punto de apagarlo, ya van varios operadores que bajaron el switch a 2G y pues ahora tenemos 3G y este 3G es el que está en las carreteras, que te da un poco más de ancho de banda para hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, vamos a tener esta coexistencia de las distintas tecnologías, generaciones de tecnología, y no quiere decir que eso es malo, ¿no? Invariablemente vamos a llegar al 5G, pero no quiere decir que si no tenemos 5G no podemos ir haciendo proyectos de conectividad de Internet de las cosas desde ahorita. Perfecto, mi estimado Gonzalo. Y Netzer, finalmente, algo que quieras agregar, debido a que realmente la situación del 5G en México, pues como lo plantean tanto Catalina como Gonzalo, pues es en un futuro mediano. ¿Qué opinas? Claro, creo que abonando a todas estas aportaciones de Catalina, de Gonzalo, en el sentido de
de la situación que guarda el despliegue de 5G en nuestro país, estaba todavía pensando lo diría de esta manera, ¿no? Pero creo que esa es la realidad que vivimos en México. México carece de un plan de políticas públicas y regulatorias para 5G, como se tiene en otros países. No lo tenemos, son acciones aisladas y de situaciones de actividad de cada uno de los actores que mencioné hace dos participaciones, ¿no? Creo que aquí lo que tenemos que hacer para poder evolucionar y acelerar de forma adecuada la implementación de 5G en todo nuestro país es definir este plan, esta serie de políticas públicas y que sean adoptadas y, bueno, conocidas y adoptadas por todos los involucrados en esta transición hacia la tecnología 5G. Eso es fundamental para poder hacer el crecimiento y el uso exponencial de nuevas tecnologías. Efectivamente, el uso de Internet de las cosas actualmente se está dando a través del despliegue de redes, de características que estamos viviendo, pero creo que la evolución hacia nuevos modelos y la utilización en segmentos de temas tan fundamentales para la sociedad como es la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo social de toda la población es limitante muchas veces en el caso de los temas tecnológicos. Lo estamos viviendo, el despliegue de tan solo los modelos o de la evolución o de la adecuación de los modelos de educación en el país, ¿no? Estaba escuchando el día de ayer la conferencia del secretario de Educación del Gobierno de México, donde hablaba que iban a construir la política o la ley de la creación de un canal del Estado mexicano en temas de educación, pero después él mismo se contesta donde no va a ser suficiente ese canal para transmitir todos los contenidos en los horarios que habitualmente se toman las clases, ¿no? Entonces, creo que sí es alinear realmente a una situación que estamos viviendo, aprovechar estas oportunidades de un despliegue de nuevas tecnologías y poder hacer que este ejercicio de 5G sea un ejercicio en México ordenado, participativo y que esto conlleva diferentes instancias. Una tan solo es el tema de los incentivos y obligaciones para poder hacer que compartir la infraestructura en el despliegue de la red 5G sea apropiado, ¿no? ¿Cómo hacer que podamos fomentar que compartan esta infraestructura para que el avance sea mucho más rápido y el desarrollo sea mucho más rápido? ¿Cómo hacer modelos similares para que el arrendamiento de las torres sea realmente un tema de alternativa de los integradores o de los no preponderantes en el mercado para hacer el despliegue de sus redes, ¿no? A las zonas, como comenta Catalina, que no han tenido incluso servicios básicos como es el servicio de electricidad, ¿no? Y cómo hacer que se haga un incentivo para desplegar en estas zonas rurales un mayor número de densificación de servicios 5G en nuestro país y poder hacer que todos los mexicanos tengamos acceso a esta tecnología. Los acuerdos que han tenido a través de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y en México, bueno, pues los prestadores de servicio de telecomunicaciones hacen el anuncio de servicios de precio muy, muy accesible de 100 pesos por mes para poder dar hasta 2 megas de conectividad, cuando paquetes similares en el mercado te están dando 7 veces más. Entonces, ¿cómo mediar entre realmente todos los actores y buscar un beneficio, sí, en el modelo económico, pero también en el aspecto social como país y poder detonar una nueva economía alrededor del uso de la tecnología? Perfecto, mi estimado Netzer. Y bueno, en suma, nos han presentado un gran análisis de lo que es el 5G. Y para darle prioridad a las preguntas, me gustaría que voy a abrirles el micrófono a todos los panelistas, que nos comentaran
es muy común que la gente que nos está escribiendo por medio del cuadro de Q&A, que tienen esa preocupación por la radiofrecuencia y los seres vivos. ¿Cuál es su opinión puntual referente a este tema? Ya sea 5G, 2G, 4G, ¿cuál es, si existe realmente un daño para los seres vivos? No sé, Gonzalo, ¿te gustaría platicar? Sí, claro, pues prácticamente se han hecho N cantidad de estudios en los cuales pues, no hay ningún daño, ¿no? Lo mismo se dijo con 4G, con LTE, y pues no, la verdad es que no, todas estas tecnologías pasan por muchísimas pruebas, ¿no? Ahora no estamos expuestos a la antena cerca, eso ya cambiaría totalmente el panorama, ¿no? No es que tengas la antena todo el tiempo con toda la frecuencia y tampoco es como que estemos utilizando el teléfono todo el día pegado a la oreja como para que nos pudiera hacer daño, ¿no? Yo creo que esto es prácticamente un mito, no hay ese tal daño a la salud que tanto se menciona, ¿no? Y mucho menos toda esta parte del COVID que fue la infraestructura de 5G la que está esparciendo el coronavirus, ¿no? Me parece que es una locura, ¿no? Ni siquiera tiene ningún tipo de sustento. A lo mejor salió porque por ahí se rumora que a través o después de toda esta batalla que hubo entre Huawei y Estados Unidos, pues se pudo haber fabricado este virus, ¿no? En un laboratorio y soltado. Y he visto por ahí varias veces esa teoría, ¿no? Pero no, la realidad es que ni las torres que tienen las antenas de 5G son las que esparcen el virus y mucho menos que esta tecnología pues puede afectar la salud, ¿no? Más bien yo veo que el día que tengamos esta tecnología vamos a poder hacer muchísimas cosas adicionales a lo que ya teníamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy en una parte alejada de Veracruz donde casi no hay conectividad, ni siquiera tengo LTE. Bueno, sí es LTE, pero no como de lo más bajo que tengo el LTE y estamos teniendo esta conferencia. Mi hijo estaba tomando una clase hace unos momentos, ¿no? Entonces, tenemos muchos beneficios y a partir de que tengamos 5G me parece que vamos a poder tener muchísimas más cosas como las que les comentaba. La telesalud va a ser muy importante, se va a desarrollar muchísimo más, ¿no? Yo creo que hay muchísimos más beneficios que cosas que sean negativas en el despliegue de toda esta infraestructura de 5G. Muchas gracias, Catalina. Bueno, pues a mí solamente comentar que efectivamente está todo regulado, ¿eh? O sea, lo que podría ser perjudicial para la salud sería la potencia de la señal de la red, pero eso está regulado, tienen restricciones de hasta qué cantidad de potencia puede regular. Ahora mismo no lo sé el dato, pero esta es una discusión en todo el mundo y el ciudadano tiene derecho a consultar las antenas que están más cercanas, por ejemplo, a su centro de trabajo, a su casa, para ver cuáles están y en qué medida están emitiendo pues, la potencia de la señal. Sin embargo, está estudiado que está regulado para que no haga daño. Y luego también, si ese fuese el caso, estamos rodeados de señales. Tenemos el Bluetooth del que conectamos el mouse, tenemos, por ejemplo, las tarjetas, ya hasta de las tarjetas de crédito tienen tecnología NFC, nuestro celular también, tenemos Wi-Fi, tenemos un montón de señales dando vueltas aquí en el mundo, hasta el microondas, diría mi abuelita, ¿no? O sea, como está emitiendo señales, pero el microondas tiene la protección de la rejilla, eso es lo que hace, porque la longitud de onda es muchísimo más pequeña, entonces con esa rejilla quedaría protegido. Entonces mi recomendación sería no tener miedo a la tecnología en todos los sentidos. Ya efectivamente hay pruebas, está regulado la cantidad de potencia y desde luego no somos las sociedades que tienen muchísimas más señales. Por ejemplo, estoy pensando en Nueva York, las grandes ciudades en China mismo, estamos viendo que esas sí que tienen un montón de pues de señales alrededor, ¿no? En este caso todavía no tenemos esa densificación y sin embargo allí tampoco ha surgido ningún problema de salud. Ese Claro, sería mi comentario. claro, claro. Netzer, ¿algo que quieras comentar? Claro, creo que alrededor de
esta contingencia a nivel mundial de la pandemia, pues han salido diferentes teorías de la conspiración, ¿no? En donde efectivamente la creación de nanotecnologías entre las potencias de desarrollos tecnológicos en el mundo y todo. Creo que uno de los temas que abonaría a esta desinformación a través de estas teorías de conspiración es lo que marcan los manuales de manejo de crisis, ¿no? El que realmente se deje los temas de salud, los temas de impacto social a los científicos, a los especialistas, y como comenta Catalina, que se muestren a estas masas de desinformación, pues los contenidos de la regulación alrededor de toda la tecnología en la cual estamos conviviendo actualmente, ¿no? Perfecto. Bueno, doy paso a las siguientes preguntas. Tú sabes también, Netzer, ¿qué regiones se encuentran más atrasadas en México en cuestión de telecomunicaciones? No sé, también Gonzalo, si quiera agregar. Claro, creo que Catalina dio efectivamente la gráfica donde muestra pues el sureste, ¿no? Pero retomo la parte o la participación en donde hablaba que este tema de cobertura es subjetiva, ¿no? Incluso en las grandes ciudades, en las capitales de cada una de las entidades federativas que integran a nuestro país, hay zonas que no hay cobertura, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, también puede ser la parte de los avances o de la percepción, mejor dicho, de cobertura de tecnología o de telecomunicaciones en nuestro país. Creo que ahí un buen documento que ustedes pueden consultar alrededor de las acciones que está haciendo el gobierno de México es el programa de cobertura social, donde marcan diferentes mapas de cobertura y cómo ellos a través de diferentes programas sociales y programas de información estadística del gobierno quieren llevar el plan de cobertura de México, ¿no? Entonces ahí podrían tomar una buena referencia, es de la SCT y es un documento que lleva muy buena información, y también hay diferentes consultoras e incluso la industria misma donde presenta cómo está su cobertura contra los demás competidores del segmento. Y hay un ejercicio también, no sé si esté abierto, de Promptel, que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde reúne todos los datos de cobertura, pero también así la infraestructura disponible en el tema de la red compartida que se quiere desplegar en México de forma correcta, ¿no? Correcto. Exactamente, esa es la gráfica, ¿no? Gonzalo. Sí, veo que están poniendo esa gráfica, 3G, 4G. Si analizamos los datos del IFT, ¿no? Acerca de la penetración de banda ancha móvil, nos encontramos, por ejemplo, que Chiapas es el estado que tiene la penetración más baja con el 42.10%. Ese es el estado más bajo. Oaxaca, 53%, Puebla, 60%. Si se fijan, pues obviamente el suroeste son los países, Hidalgo también 62%, son los países que tienen una mayor penetración. Estos datos los pueden encontrar directamente en el portal del IFT, en el BIT, Banco de Información de Telecomunicaciones. Ahí van a encontrar todos la penetración de banda ancha móvil por estado. Y pues obviamente aquellos estados que tienen menor PIB per cápita, pues son los que tienen menor penetración, no solamente de líneas móviles, de banda ancha fija. Si graficáramos ahí también automóviles, refrigeradores, todo lo que se les pueda ocurrir, obviamente va a seguir más o menos el mismo patrón, ¿no? Y pues obviamente responde al PIB per cápita con el cual cuenta cada uno de estos estados. Todavía hay mucho que hacer, como les mencionaba en un principio, pero me parece que ya son esfuerzos mucho más focalizados de lo que se planea hacer, ¿no? De repente por ahí esta administración quiere hacer a través de la CFE toda una red que, por cierto, va a tener la misma huella que la que tienen los operadores móviles, ¿no? En la cual, pues, se le quiere dar internet a todo mundo, ¿no? Más bien yo creo que el enfoque debe ser totalmente lo contrario. Hay que empezar a ver por qué
la banda ancha fija y móvil tiene tan poca penetración en Chiapas? ¿Cuál es el problema? A lo mejor la población está sumamente dispersa y no les puedes llevar la infraestructura, porque obviamente pues, las empresas ponen la infraestructura, pero también esperan un retorno de poner esa infraestructura, ¿no? Y a lo mejor el llevarlo hasta lugares que son muy remotos, pues ni siquiera costea. Entonces, a lo mejor ahí es donde tienen que entrar ya políticas públicas muy específicas para buscar qué tipo de tecnología, para ver cómo subsidiar el servicio, para ver cómo conjuntamente se puede llevar la infraestructura entre privados y pues, el gobierno, ¿no? Entonces, me parece que obviamente la región del sur es la que sigue más afectada y pues hacia allá tenemos que empezar a trabajar para lograr la conectividad plena de todo el país. Perfecto. Gonzalo, no silencias tu micrófono. Nos preguntan, en temas de infraestructura, ¿será necesario considerar la 5G? Recordando que el cambio de 2 a 3G consideró triplicar el número de antenas por el rango necesario. Y también la abro a Sí, Catalina. mira, yo creo que obviamente nos falta infraestructura, nos hacen falta torres, ¿no? Si vemos el crecimiento del número de torres, sigue creciendo año con año porque cada vez tenemos más necesidad del uso de datos, ¿no? Y si bien 5G nos va a dar mucho ancho de banda, pues en el Inter coexisten las otras tecnologías y por ende tenemos que seguir poniendo infraestructura, mucha infraestructura. Entonces, definitivamente va a requerir que se pongan mucho más torres, ¿no? Obviamente esto va a depender mucho de dónde se encuentra la población, cuál es el consumo de esa población para ver si amerita poner más torres. Obviamente algunas tecnologías requieren de menos torres que otras, también va a depender mucho del espectro en donde se encuentren, qué banda es la que estés utilizando. Recuerden, y Catalina me corregirá si estoy diciendo, y también Etzer, si estoy diciendo alguna cosa, porque yo soy economista y ellos tengo entendido que son ingenieros, mientras más baja la banda, pues viaja mucho más lejos la señal, ¿no? Pero es más difícil que penetre edificios. Entonces, por ejemplo, en las ciudades, pues tienes que tener las torres o las antenas ubicadas en espectros mucho más altos en el espectro más alto para que puedan penetrar los edificios, mientras que si estás en zonas rurales donde no hay muchos edificios, muchas edificaciones, casas, pues puedes ponerlo en lugares, más bien en las frecuencias bajas para que pueda viajar y tener una mayor cobertura. También va a depender mucho de eso. Pero bueno, al final del día la respuesta es sí, sí se necesita instalar más torres, no específicamente para que sea 5G, sino para que todos tengamos con la conectividad que necesitamos y de acuerdo a la demanda que vamos creciendo, ¿no? Porque de nuevo, la demanda va creciendo mucho y solo para que tengan una idea, previo a la reforma de telecomunicaciones, el promedio de consumo de megabytes de cada persona era algo así como 600 megabytes. Actualmente estamos consumiendo 3 gigas, ¿no? 3 gigas cada persona. Entonces, para que vean cómo ha crecido, ¿no? Y estamos hablando de 5 o 6 años solamente, en el cual pasamos de 600 megabytes a 3 gigas. Entonces, obviamente esta demanda, este incremento en la demanda, que cada vez estamos haciendo un mayor consumo de datos, porque vemos plataformas over the top, porque utilizamos TikTok, porque utilizamos Instagram, Twitter, Facebook, todo, cruzamos memes, pues obviamente va a requerir también que tengamos cada vez más infraestructura. Sí, perfecto. Catalina, si gustas agregar algo más. Con la frecuencia, efectivamente. Entonces, si la antena sirve, por ejemplo, para recibir la banda de 800, esta va a seguir siendo útil. Lo único es que para las bandas altas sí vamos a necesitar antenas. Efectivamente, es el tema de las bandas bajas incluso penetran mejor, eso sí, en edificios. El problema en las ciudades es el consumo masivo de datos y para eso necesitamos bandas altas, porque el consumo es muchísimo más. O sea, incluso la celda se limita en función del consumo. Entonces, no serán antenas como grandes, pueden ser antenas más pequeñas, hay antenas ya como que se ponen en edificios, ya va a ser dentro de entornos más controlados para las bandas altas. Sí van a hacer uso, se van a cambiar las que están, muy probablemente. No creo que sea una cantidad como de triplicar el número de antenas que vemos, por ejemplo, en el campo o así.
La densificación de redes implica eso, implica que van a haber más, pues necesitamos más receptores y emisores. Sin embargo, también me gustaría comentar una cosa interesante. No tiene mucho que ver con las antenas, tiene que ver con el tema satelital, que vi que algunos comentarios habían acerca de esto. 5G puede utilizar también infraestructura satelital. De hecho, podríamos llegar a dar servicio punto a cualquier parte prácticamente del mundo. Lo que pasa es que es mucho más caro dar servicio satelital, ¿no? Porque necesitas un receptor que es caro y todo el servicio, ¿no? Entonces, por eso tratamos de dar solución en la medida de lo posible con redes celulares. Sería lo mejor, lo más económico. Lo demás implica más costos, ya sea las redes fijas, como fibra óptica, costos de despliegue más altos, porque hay que llevar la fibra hasta el hogar o hasta el edificio, hasta donde se vea. Y luego la red satelital implica que cada usuario, cada receptor tiene que tener su propio equipo y tener también el satélite con la capacidad suficiente para 5G. Se está utilizando para el backhaul, que serían las redes intermedias, para llegar al usuario final. Pero sí va a haber una densificación de redes en general y no creo que sea masivo, se podrán utilizar las que ya están y en caso de que el consumo de datos sea masivo, pues tendrán que poner más. Sí, gracias. Perfecto, te adelantaste un poco a la pregunta que con la que quería concluir, pero muy buena respuesta, Catalina, referente al 5G y la comunicación satelital. Finalmente, la última pregunta. ¿No se ha visto desarrollo de las MVNO de México como sucede en otros países? ¿A qué creen que se considera esta situación? Primero, Catalina, si gustas. De los operadores móviles virtuales me refiero. Exactamente. Pues porque no es atractivo el mercado. La verdad, eso es lo que yo veo. No creo, para el usuario hay cuestiones más bien del consumidor, que hay que ver cómo en nuestro país asociamos una mejor calidad de servicio a un operador determinado, que es el que está, que además es el que tiene más del 60% de la cuota de mercado. Y fuera de eso, dices, bueno, es que voy a salir a los pueblos y eso y no voy a tener señal y por eso mejor me quedo con el que ya conocemos todos, que es el que va a tener servicio. Entonces, pienso que hay un factor de percepción de la población. Luego, efectivamente, no sé qué pasa, pero esos convenios de compartición de infraestructura no están funcionando bien, porque en algunos sitios sí te quedas sin señal y está todo regulado. En papel parece todo perfecto. Y luego también, o sea, la oferta es, no podemos competir en precios porque ya no hay margen para competir en precios para los operadores móviles virtuales. Sería competir en servicios y tampoco tienen la musculatura financiera para hacerle frente a los grandes operadores. Eso es, en mi humilde opinión. Pueden ser diferentes respuestas, pero pienso que por eso no han tenido éxito. Gonzalo, muchas gracias. Sí. Yo aquí pienso un poco diferente que Catalina. No es que no haya un atractivo, sino más bien los operadores móviles virtuales no han encontrado ese nicho. Solamente para ponernos todos en contexto, un operador móvil virtual es como si fuera un usuario más, es decir, una empresa que no tiene infraestructura, pero llega con un operador y le dice, oye, te quiero comprar N cantidad de minutos, de megabytes y de mensajes cortos, pero a granel, ¿no? ¿Y qué descuento me vas a dar? Bueno, entonces el operador llega a un acuerdo en el cual pues, se les da un precio preferencial y con ese diferencial ellos encuentran un nicho de mercado para poderle ofrecer servicios. Básicamente las estrategias que utilizan todos los operadores móviles virtuales en el mundo es para retener clientes, ¿no? Yo soy una empresa y quiero retener a mi cliente, entonces le puedo ofrecer un servicio de telecomunicaciones móviles como una forma para que se quede conmigo, me vea más atractivo. Y otra es de ganar cierta cantidad de dinero, tener cierto ingreso de telecomunicaciones por sí solas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que haya operadores móviles virtuales en España, en los cuales las llamadas son gratuitas entre África, Marruecos específicamente, y algunos otros países de África, con ciudades españolas. Entonces, si tú vas con ese operador o móvil virtual y contratas ahí tu línea, pues a lo mejor llamarle a tu familia que se encuentra en África, pues va a ser totalmente gratuito.
te van a cobrar el otro servicio normal, pero las largas distancias las vas a tener gratuitas. O, por ejemplo, en Colombia hay unos supers, ¿no? Que se llaman Éxito, y cada día que tú vayas a este súper, un día específico de la semana, si tú compras un producto te van a regalar 1 megabyte. Entonces, las amas de casa o las personas que van a hacer, van a comprar el súper, pues prefieren hacerlo ese día, porque a lo mejor ese día vas a comprar 30 artículos y pues te van a regalar 30 megabytes para que los puedas tener, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser semanal o una vez al mes. Entonces, así es como retienen a sus clientes. Entonces, quien es cliente de Éxito, pues prefiere ir a Éxito que a otro súper porque no les van a regalar unos megabytes. Pero encontrar estos nichos de mercado es complejo, ¿no? Tienes que hacer un análisis de todo el mercado por niveles socioeconómicos, ver qué tipo de dispositivo tienes, cuánto están consumiendo, cuántas veces van a tu negocio. O sea, se requiere de hacer un análisis numérico bastante fuerte y generalmente no lo hacen. Entonces, en México, pues obviamente ha habido operadores móviles virtuales que nunca han hecho esto, ¿no? Por ejemplo, me parece que el ejemplo más claro es Virgin Mobile. Virgin Mobile prácticamente quería tirarle a Telcel y a Telefónica, ¿no? Que por cierto, toda su infraestructura estaba con Telefónica. Entonces oye, no puedes ponerte las patadas con Sansón, ¿no? Porque en el momento que el operador tradicional, como puede ser Telefónica, se moleste porque tú le estás intentando robar los clientes, pues te puede aplastar, ¿no? Entonces, el chiste es encontrar un nicho de mercado que genere suficiente dinero, sin embargo, que no moleste a las operaciones o que ni siquiera valga la pena para un operador tradicional generar una oferta comercial específica para ese mercado, porque tendría que generar muchas. Entonces, a mí me parece que realmente el problema es encontrar esos nichos de mercado, que no los han sabido encontrar. Ya ha habido algunas empresas que sí lo han hecho, pero por circunstancias pues les ha ido mal, ¿no? Por ejemplo, también esto que les comentaba de la larga distancia entre África y España, pues también hubo aquí alguna compañía que identificó tráfico entre Chicago y me parece que era Aguascalientes. Y entonces ofrecían líneas en Aguascalientes y aquellas personas que tuvieran Aguascalientes, pues familiares en Chicago, pues toda la comunicación de larga distancia iba a ser gratuita, ¿no? No les iban a cobrar larga distancia. Sin embargo, fue cuando entró AT&T, les está yendo bastante bien, entró AT&T y empezaron con esto de vamos a hacer todo una sola región entre Canadá, Estados Unidos y México. Y se eliminó la larga distancia internacional entre estos tres países, pues obviamente pues, tuvo que cambiar de forma, ¿no? O Wix en su momento encontró muy bien el nicho de negocio, ahorita se está modificando porque también la forma como consumen las personas está modificando. Pero de nuevo, a mí me parece que sí es atractivo, sí hay un negocio, sí puedes conseguir dinero, bastante dinero a través de eso, pero sí tienes que encontrar un nicho de negocio. No sé si vieron que recientemente acaba de salir Oxxo con su OxxoCell. Me parece que está bastante atractiva la idea porque vean la capilaridad que tiene Oxxo. Entonces, si tú vas a recargar a Oxxo, pero ahora ellos te están ofreciendo tu línea y después quieren hacer promociones, a lo mejor cruzadas con las compras que hagas, pues puede ser algo muy bueno. Entonces, yo creo que si hay negocio, nada más depende de cómo lo estructures, de cómo lo analices y que encuentres el nicho en específico. Correcto. Netzer, ¿quisieras agregar algo más? Pues de tu perspectiva. Creo que esa parte, como bien comenta Catalina, efectivamente no ha sido atractivo y completo no ha sido atractivo probablemente con la participación de Gonzalo, donde efectivamente no han encontrado el nicho y que podría ser incluso una estrategia del segmento, no directamente de servicios de telefonía móvil, como lo indicó bien Gonzalo en otros nichos, ¿no? En otros segmentos de mercado. Incluso en el despliegue de telecomunicaciones y data centers podría ser un esquema de servicios administrados para el soporte o no sé, ir buscando una serie
detonantes atractivos para otros segmentos. El querer competir con los grandes consorcios de telecomunicaciones, creo que no es el camino para los virtuales. Creo que tenemos que identificar claramente cuáles son las limitantes que ellos tienen y cuáles son el tema de coberturas que nos están brindando, ¿no? Y por supuesto que los grandes consorcios de telecomunicaciones no van a poner el negocio en manos de los virtuales para que los virtuales estén sobrepasando los límites de utilidad de los grandes, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Y la parte de regulación en temas de infraestructura compartida, creo que sí tenemos que sentar bases para que realmente sea aprovechable y que puedan hacerse ejercicios que están dando resultados. Pongo en esta conversación el tema del Instituto Quintana Rooense, donde desarrolló un tema de interoperabilidad de telecomunicaciones en todo el estado y pudo realizar una baja en los costos de servicios de la industria de ese estado. Entonces sí hay ejercicios que se pueden replicar, hay oportunidades, por supuesto, de mejora, pero creo que una de las oportunidades que podemos tener es que ya lo que está instalado, lo que se pueda aprovechar de infraestructura público-privada, ser un modelo también atractivo para el segmento del despliegue de nuevos espectros en temas de telecomunicaciones, ¿no? Correcto. Era la última pregunta, pero Catalina tenía una que que respondió, no sé si gustes responderla. Nos referían a quién y cuándo se creó la 5G. Viendo el estándar, la verdad es que eso no me lo había pensado. Normalmente hay una asociación internacional que es la ITU, que es lo que hace, hace la estandarización por ejemplo, de las tecnologías. Ahora mismo cuando estamos hablando de 5G, estamos hablando de la 3GPP Release 15. Y esa es la que utilizas bandas, incluso bandas licenciadas y libres, pero no puedes utilizar solo bandas libres. Y estamos en proceso de estandarización de la Release 16, que es non-standalone, que quiere decir que es la standalone, perdón, que puedes utilizar solo bandas licenciadas y puedes utilizar todo y sin límite de agregación de portadoras. Y además de esto, pues, estamos hablando de cosas más técnicas como software defined radio, o sea, el radio definido, muchísima más virtualización. O sea que en realidad todavía es un proceso que está en camino, no ha terminado, esto va evolucionando cada día. Y me parece que la primer compañía comercial en hacer pruebas y alcanzar velocidades importantes de 5G fue Ericsson. Eso es lo que estaba leyendo en internet, no lo sabía yo, ahora me puse a buscarlo. Entonces, esa sería como la respuesta y todavía estamos en proceso. El organismo internacional que la estandariza se llama ITU. Es la International Telecommunication Unit, me parece. Gonzalo, no sé si gustes agregar o... Sí, pero ¿sabes qué? Estaba tratando de hacer memoria, no sé, vengo yendo de 5G desde hace 5 años, algo por el estilo, ¿no? Simplemente es como ir avanzando en la evolución, como decía Catalina, se van haciendo revisiones a la tecnología, obviamente, como cualquier otra tecnología, cada vez que se está haciendo investigación y desarrollo, llegan a mejoras. Llega un momento en el cual dicen, bueno, a partir de ahorita vamos a decirle 5G, ¿no? Porque ya requiere otro espectro, porque ya requiere otro tipo de antenas, porque ya generalmente le van haciendo revisiones, pero pues no sé en qué momento se haya indicado a partir de este momento es 5G, ¿no? Pero sí te puedo decir que lo vengo escuchando ya desde hace como 5 años. Finalmente, Netzer. Y bueno, igual haciendo investigación sobre este tema, refieren a que, bueno, el primer concepto de 5G nace como el estándar de quinta generación para las redes móviles y Qualcomm a principios de 2018 anuncia como una de sus detonantes ¿no? Pero previo a, tendríamos que hacer un
un análisis y una investigación sobre los documentos que comenta Catalina sobre las instituciones internacionales de regulación y poder encontrar algo de información, ¿no? Por supuesto, eso será tarea de nosotros para poder investigar cuándo se creó 5G, pero lo que menciona Catalina sobre las revisiones es un muy buen indicio. Pues el tiempo se nos fue como agua. Creo que ha sido un muy buen panel en el cual pues hemos descubierto cuáles son las necesidades que tiene el 5G y cómo nos está afectando a todos quienes participamos de este ecosistema de telecomunicaciones, de centros de datos, de tecnologías de la información. Y me gustaría que cada uno, empezando por María, puntualizara, tuviera algo a modo de cierre, algo que quisieran agregar. Adelante. Muchas cosas. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un panel muy entretenido, con muchas preguntas, respuestas, cosas interesantes. Y es importante encontrar estos lugares también para contrastar ideas y pues poner a discusión pues esto que a veces es como un buzzword, una palabra que suena mucho y no sabemos muchas veces qué es y qué implica, que es 5G. Y pues lo que me gustaría es que básicamente en el caso en concreto de México, pues quedan más dudas que cosas certeras, ¿no? Lo que sí es clave es que la tecnología avanza, que la cantidad de datos que estamos consumiendo avanza, que el tema de la virtualización de productos y servicios y todo como servicio está a la última y que ahora mismo con la pandemia hemos visto hasta el papel de las universidades, que se han hecho universidades virtuales, igual de todo el sistema educativo, de la empresa, cómo migra a entornos virtuales y eso también implica que para las redes tienen que ser muchísimo más robustas, así como por ejemplo en Europa Netflix y Amazon Prime pidieron cambiar la calidad de video porque si no, no daban abasto a toda la población que estaba solicitando este tipo de servicios, pues esto quiere decir que necesitamos muchísimo más robustez en nuestras redes y pues crecer en esta capilaridad para dar esa calidad de servicio a los usuarios, perdón. Pues ese sería mi comentario y muchísimas gracias. Gonzalo, por favor. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber estado escuchándonos. Gracias también a Catalina y a Netzer y a Hugo por organizarlo. Y a mí me gustaría mucho que se quedaran con esto que les insistí varias veces, ¿no? De 5G no es la panacea, ¿no? Véanlo más como una evolución, que si bien sí nos va a dar un ancho de banda mucho más grande como lo viene haciendo cada una de las generaciones, ¿no? Cuando pasamos de 3G a 4G, el salto en cuanto a ancho de banda fue abismal. Aquí de nuevo va a haber otro salto también muy fuerte en cuanto a velocidades, pero también viene la parte de la no latencia, ¿no? Y esa no latencia pues nos va a servir para cosas muy específicas, como lo que mencionaba Catalina, de los automóviles autónomos. Pero eso no quiere decir que porque no tengamos en estos momentos 5G, no se va a desarrollar el IoT y podemos hacer proyectos. Si ustedes tienen por ahí proyectos o están pensando en echar a andar proyectos, no se vayan a esperar a 5G porque todavía va a tardar mucho tiempo que sea una realidad y que lo tengamos al nivel en el cual ahorita usamos, por ejemplo, cuarta generación. De nuevo, si ustedes empiezan a investigar un poco distintos proyectos de conectividad para las cosas, ¿no? De IoT, pues se van a dar cuenta que muchos de esos proyectos funcionan hasta en 2G, ¿no? Porque a lo mejor así lo requieres. Si lo que necesitas es estar midiendo la temperatura de ciertas cosas y usar telemetría para recibirlo, pues no necesitas 5G, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera necesitas 4G. Entonces, no lo vean como que es una condición para IoT. ¿Sí va a ayudar mucho? Sí va a ayudar, porque obviamente a mayor ancho de banda, pues vas a poder tener mucho más equipos conectados al mismo tiempo, cosas más complejas, ¿no? Pero de nuevo, me parece que no es la panacea, así es que no lo vean como una condición para tener el IoT. Yo creo que el IoT se puede desarrollar desde ahorita, se está desarrollando de ahorita, más bien es empezar a trabajar en esos proyectos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues en México contamos con redes de segunda generación, ya de salida, pero todavía tenemos,
de tercera generación y de cuarta generación que nos pueden servir muy bien para muchísimas actividades. Muchas gracias, Gonzalo. Netzer. Nada. Pues bueno, antes que nada agradecer la invitación, Hugo. Muchas gracias, Catalina, Gonzalo. La verdad es que mucha información desde el ámbito de la competencia que tenemos en el CIAPEM sacamos de estas participaciones. Y bueno, el último mensaje que daría sería que construyamos todos este plan de políticas públicas y regulatorias para lograr el 5G, pero con un componente importante, el uso prioritario que tendríamos que enfocar como país. ¿Cuál es ese objetivo para alcanzar la tecnología 5G, pero no solamente para tener una velocidad mayor y una reducción importante en la latencia, hablando de temas tecnológicos, sino que busquemos ese beneficio como país y como sociedad para mejorar las condiciones de vida que tenemos todos alrededor de este México y de esta gran oportunidad que tenemos al frente al vincular el uso de tecnología para mejorar la vida de todos. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Les agradecemos también a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Les agradezco desde International Computer Room Experts Association y deseamos profundamente que pues esta situación que estamos viviendo todos desde casa pues nos haga reflexionar de qué manera podemos utilizar, de qué manera podemos utilizar de mejor manera la tecnología. Creo que eso es lo que quería comentarles. Yo soy Hugo Santillán y la próxima semana vamos a tener una edición especial de Miércoles de ICREA enfocado a la sanitización de centros de datos. Esto fue más que nada un pedido especial. A todos los que se registraron para este seminario les va a llegar la invitación y dentro de 15 días vamos a tener cómo modelar centros de datos a través del uso de herramientas BIM. Sin más por el momento, pues les agradecemos a todos los asistentes, a todos los que están con nosotros y pues les agradecemos. Muy buena tarde y nos vemos dentro de 8 días en una edición más de Miércoles de ICREA. Muchas gracias.